Vamos a iniciar con el grupo o la sala 1 o la sala 2, los que estén ya listos. En sala, entonces van a tener 10 minutos de exposición y yo doy la realimentación al final, entonces los escucho. Buenas noches, profe. Habla con Yamerly Valencia. Yo tengo un problema con el computador y acabo de mandar el taller al correo de la red de... Bueno, ya voy a mirar, ya lo descargo. Si yo vi que me ingresó un correo. Ya lo descargo y lo proyecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias, profe John. Buenas noches nuevamente. Yo soy Yamerly Valencia Gómez, yo hago parte de la sala número 1, en la que también se encuentra Laura Vanessa Torres González y Dulfari Bolaños. Con respecto a las preguntas que nos hicimos la semana pasada con respecto a las pruebas PISA, la primera pregunta dice, ¿qué es una prueba PISA? Entonces, nos encontramos con que las pruebas PISA es un programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. ¿Y qué es la OCDE? La OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para lograr a nivel mundial una vida mejor de los seres humanos. Las pruebas PISA se realizan cada 3 años. Cada 3 años se escogen a nivel mundial de los países que conforman la OCDE y algunos otros como el Perú. Se hace cada 3 años. En Colombia lo hace el ICFES, se hace en estudiantes de 15 años, son escogidos a nivel mundial, y en Colombia lo hace la prueba la hace el ICFES. Cada examen es una combinación de preguntas directas que tienen una única respuesta y que cada alumno debe contestar de acuerdo a pues su respuesta es personal. ¿Qué evalúan las pruebas PISA? Las pruebas buscan comparar y evidenciar el desempeño de estos estudiantes en áreas de lectura, matemática y competencia científica. Y además hay una prueba complementaria que generalmente es de competencia global. Además busca identificar la existencia de capacidades, habilidades y actitudes en estos alumnos que les permitan resolver problemas y situaciones de la vida cuando ellos ya estén en edad adulta. Además, permite a los países que participan supervisar adecuadamente el desempeño y valorar el alcance de las metas propuestas en cada uno de esos países. Además, evalúa el efecto que tiene como aprendizaje las variables socioeconómicas y culturales, que eso ya de pronto lo habíamos conversado un rato. Y además está diseñado para conocer las competencias, habilidades y aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas en situaciones vivenciales, en situaciones normales de la vida.
¿Cómo están conformadas las pruebas PISA? Las pruebas PISA están conformadas por competencias, no por contenidos, los contenidos aprendidos en la escuela, sino por competencias. Las competencias son la competencia lectora, la matemática y la científica, y una complementaria, como les decía antes, que puede ser una competencia global. La otra pregunta que se hacía es ¿qué país o países ocupan los primeros puestos en las pruebas PISA? Generalmente, los países asiáticos y Canadá son los que ocupan los primeros puestos a nivel general, pero también se ha encontrado que en términos de habilidades globales figuran países europeos como Suiza, Luxemburgo y Austria, y también Japón y Alemania. En esta habilidad global, como lo veremos más adelante, hemos notado que los colombianos también, aunque no en los primeros puestos, pero sí han mejorado esas habilidades. Los puestos que ha ocupado Colombia en las pruebas PISA en el 2018 y 2022, pues Colombia ha estado con muy bajo desempeño. Siempre está, por ejemplo, en el 2018 se ubicó en el puesto 50 en todas las áreas. Como ven de pronto en la diapositiva, en lectura, ciencias y matemáticas está 58 en lectura, ciencias en 62 y matemáticas en 69 en puntos. Y en la del 2022 ocupó el último lugar entre los miembros de la OCDE, o sea, en los países que conforman o que hacen parte de este grupo. La lectura es 412 puntos, matemática 391 puntos y ciencias 413 puntos. Shanghái obtuvo el primer puesto con 603 y Colombia en 379 puntos a nivel general, a nivel global. ¿Y en qué ha mejorado Colombia en los últimos 5 años en las pruebas PISA? Pues la verdad es que estuve leyendo varias informaciones con respecto a esto y pues noté mucha disparidad con respecto a la información, pero básicamente esto fue lo que de pronto encontramos. Colombia mejoró en matemáticas, resultó ser primer lugar en la diferencia cuando se refiere a competencias globales en los 5 últimos años, ha mejorado, y subió 4 posiciones con respecto a la lectura. Y en cuanto a la bibliografía, lo que les puedo decir es que toda la información la sacamos de la información que nos envió el profesor, y además estuvimos pues mirando la información que hay a nivel del sistema, a nivel de internet y eso. Pues eso es todo lo que tenemos por decir. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, grupo número 1. Por favor, yo no me vaya a quitar la presentación para hacer la realimentación de la misma. Por favor, me la devuelve a la 1 y yo le voy diciendo dónde para ir realimentando, por favor. Bueno, la 2, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Dejémosla ahí. Quisiera rescatar un poco de este trabajo. Los quiero felicitar al grupo 1, muy bien, un trabajo muy bien elaborado y bien presentado. Quisiera rescatar lo siguiente. Mire, nosotros desde que comenzó las pruebas PISA en Colombia, los primeros años siempre hemos estado ocupando los últimos puestos.
¿Por qué? Pues porque definitivamente pues Colombia no, ¿cómo es? Eso es una prueba internacional, que Colombia nunca pues hemos estado preparados como para las pruebas internacionales. Sí, nomás los resultados de las pruebas IFEX vemos cómo hay mucha problemática a nivel de Colombia, pues en pruebas internacionales mucho más. Y a nivel suramericano también somos de los últimos países que estamos ocupando pues, estos resultados. Resulta de que lo que yo les decía la vez pasada, para mirar estas pruebas, toca mirar qué evalúan las pruebas. Entonces, por ejemplo, las pruebas PISA evalúan unas competencias que son en economía básica, ¿no? Y si vamos a mirar el pensum académico o vamos a mirar el currículo de los colegios, los estudiantes no los formamos en economía, ni los formamos en finanzas, ni los formamos mucho menos en investigación, ni nada de eso. Entonces, sí, los colegios a raíz de estas pruebas les ha tocado replantear los currículos. Más adelante, pues en este mismo diplomado ya vamos hay algunos términos que estoy acá manejando como currículos, como plan de estudios. Eso dejémoslo ahí, que más adelante yo les voy a explicar qué es eso de currículo y qué es eso de plan de estudios, porque pues más adelante en el diplomado se les va a hablar sobre esto. Entonces, en Colombia sí se ha hecho un esfuerzo, porque pues estas pruebas ya llevan, no sé si vamos para 10 o 15 años de estar Colombia pues metido en esto. Y con muchas más veras ahora que entramos a la OCDE, que la compañera ahora nos habló de la OCDE. Entonces, cuando el gobierno Santos, el anterior pues a Duque, firmó el convenio del tratado de la OCDE, pues obligatoriamente nos tiene que preocupar la educación. ¿Por qué? Pues porque ya entramos y se cuenta que la OCDE evalúa a los países frente a la educación. Y todo esto tiene una razón de ser, o sea, ¿por qué nos ha ido tan mal? Yo he tocado algunos puntos en este primer módulo, en donde les he dicho que la profesión de ser docente en Colombia no es bien valorada. Que yo les decía que los que están acá escuchándome, si piensan que ser docente es volverse millonarios o ganar mucho dinero, no es una profesión. Desafortunadamente, no es una profesión que amerite un retorno económico y una estabilidad económica. Por eso es que ustedes ven que en todos los gobiernos hay paros de docentes. Y uno dice, ¿pero por qué? Si les están pagando bien, si les están pagando bien, entre comillas. Un ejercicio que ustedes deben hacer, y pues no lo vamos a hacer acá, pero sí será bueno que ustedes lo hicieran, es mirar las escalas salariales, no solamente de docentes, sino a nivel de Latinoamérica, frente, por ejemplo, a Chile o frente a, pues ahorita no tanto a Argentina, porque Argentina está por una crisis económica bastante dura. Pero de pronto antes de esta crisis, porque ahorita se supone que vamos a entrar a una recesión económica bastante grande, el mundo va hacia allá, es lo que pues están diciendo los medios de comunicación y las personas que hablan de economía, que se avecina o ya estamos dentro de una recesión económica mundial. Pero de todas formas, dentro de esa recesión económica, yo sí quiero rescatar que lo que es Colombia, en cuanto a la parte profesional, en cuanto a lo que es el salario y el sueldo, sí estamos bastante por debajo de algunos países de Latinoamérica y mucho más por debajo de países europeos o de Estados Unidos. Entonces, cuando la compañera mostraba esos países donde están ocupando los primeros puestos, es porque primero allí hay un interés del Estado de estos países por el rubro más grande, dárselo a educación. Este gobierno que entró está planteando eso, ¿no? Y pues no es del gobierno, sino es un fenómeno pues mundial y que debe ser así, ¿no? Que el mayor presupuesto se lo debe llevar la educación. Y ustedes bien saben que el mayor presupuesto en este país se lo ha llevado la guerra, ¿no? Se lo ha llevado es comprar aviones, o sea, todo lo que es la guerra es lo que se ha llevado el mayor presupuesto en el país. O sea, ningún gobierno de aquí hacia atrás se ha interesado por la parte educativa. Entonces ustedes pueden mirar los presupuestos de los gobiernos anteriores y ahí ustedes pueden darse cuenta
en dónde es que está el mayor presupuesto, si está en educación o en qué está. Segundo, mirar un poco también cómo así, cuál es el salario o el sueldo de un docente. Tercero, también mirar si el mismo gobierno está colaborando en la formación y la capacitación y actualización de los docentes. Por ejemplo, muchos de los que somos licenciados de mucho tiempo atrás, pues nos tocó de nuestra propia plata y de nuestro propio pecunio, como dicen, y nuestras propias familias, que nos pagaran las carreras de licenciatura, en donde van ustedes a mirar, en otros países no. Las personas que van a ser docentes, el país asumía el gasto. O sea, había un presupuesto en otros países, que eso lo pueden ustedes investigar por su cuenta, sobre todo estos países donde están ocupando los primeros puestos en PISA, en donde los gobiernos a los jóvenes o los que quieran estudiar licenciatura les pagaban el 100% de la licenciatura. Segundo, los seguían formando en especializaciones, en maestrías, en doctorados. O sea, es una capacitación que la asumía el país y el Estado a perpetuidad, o sea, hasta que el docente ya muriera. Segundo, los profesores mejor preparados, los que tengan doctorado, los mejor preparados en esos países, son los profesores que los designan para dar clase a los niños. O sea, si ustedes miran, en esos países que están ocupando los primeros puestos en PISA, los docentes mejor preparados y con doctorados y mejor formación académica están en básica primaria. O sea, allí es donde colocan los países a los mejores docentes. ¿Por qué? Porque en la básica primaria es donde, pues, lo que yo digo, o sea, el niño, allí toca motivarlo y el niño tiene que salir de la escuela, el colegio, con buenas bases matemáticas, con buenas bases de lectura y escritura, de comprensión. Entonces, los mejores docentes evaluados en esos países, ¿a dónde iban? A básica primaria. Y estos mejores docentes eran los mejor remunerados de estos países. Si ustedes miran, pueden investigarlo por su cuenta, un profesor de básica primaria en esos países gana más que un profesor de universidad. O sea, el Estado les paga más a los profesores que están en básica primaria y secundaria que a los profesores universitarios. Porque para estos países prima la educación y es fundamental la educación de calidad de los países. Y por eso es que esos países están punteando, no solamente en pruebas PISA, sino en otras pruebas internacionales. Entonces yo los invito, sino que tengo, de pronto más adelante, hay un video del país que está ocupando uno de los primeros puestos, sino que no lo encontré esta vez. Cuando lo encuentre es un video cortico en donde muestran, pues muy resumido, todo esto que yo les estoy diciendo. Los estudiantes tienen su desayuno, tienen su almuerzo, tienen su comida, ellos mismos son los que hacen aseo en el colegio, ellos mismos son los que preparan las actividades, hay salones expertos, entonces ellos en un colegio grande van al salón de artes, van al salón de danzas, tienen teatro, tienen música, y los estudiantes los van formando de acuerdo a su inteligencia, que más adelante vamos a hablar de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que vayan ustedes por ahí buscando, googleando, busquen las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Que ese libro lo vamos a leer para uno de los módulos más adelante. Se llaman las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Después yo cuando pues los invito a que vayan googleando, pero yo después les envío el link o les envío pues este libro. Entonces, pues volvemos sobre. Entonces, estos mejores docentes, que son los mejores pagos y los mejor formados, son los que van a dar clase a los niños de preescolar y primaria. ¿Por qué? Porque allí es donde se deben formar a los futuros muchachos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la investigación, en cuanto al arte, en cuanto a la pintura, en cuanto a todo eso. Y comparado con nosotros, allí a ellos no los obligan, acá como nos obligan a ver matemáticas, a ver, vea, gracias John por mostrar acá. Vea, estos son los países donde ustedes
pues ven ahí que están ocupando pues los primeros puestos en cuanto a las pruebas PISA, ¿no? Entonces está Turquía, Siria, Jordán, Israel, Pakistán, India, Vietnam, China, Tailandia, Laos, Malasia, Japón y Canadá. Pero quisiera yo rescatar de esos países un poco a Japón y de pronto Turquía. Y Malasia también. Entonces, después miramos algunos, pues el video, después yo me comprometo a buscarlo, donde está el país que ocupó, sino que no tengo acá el momento, en el 2018, el primer puesto en pruebas PISA. No sé si de pronto mientras yo voy hablando, el grupo número 2 me colabora con ese, o sea, ir buscando ahí, googleando, o John, qué país ocupó el primer puesto en las pruebas PISA en el 2018. Y de pronto, pues si podemos ahora, pues, o sea, ahí está como un resumen. Y si yo le agradecería a John si lo puede ir ahí, googleando ahí. Es un video que no dura más de 5 minutos, pero es bueno para que veamos cómo es la dinámica de ese país y cómo son, o sea, todo lo que yo le estoy diciendo está ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir con eso. Entonces, es importante eso. Entonces, allí la educación no es una educación, lo obligan a uno a ver matemáticas, física, no. Allí es una educación que parte de la necesidad del estudiante. Entonces, acá, por ejemplo, cuando un hijo él dice que quiere estudiar música, eso aquí es un problema para la familia. No, pero si acá todos somos médicos y usted tiene que ser médico y si no es médico lo echamos de la casa. Si algún estudiante le da por artes, peor, porque pues el concepto que hay aquí en Sudamérica y en Colombia, creo yo, es que un muchacho que le dé por querer estudiar artes, entonces de una vez el papá se imagina la marihuana, que también se va a meter a fumar marihuana, que el pelo largo, que los tatuajes, que los aretes, que el piercing, que va a andar pues como un gamín, que no sé qué. O sea, el padre de familia se imagina eso. Y el padre de familia quiere es un muchacho que esté de corbata, que esté en un estrado como abogado, con su bata blanca y con su fonendoscopio en un hospital. Y resulta de que desafortunadamente los jóvenes de ahora quieren otra cosa diferente. A ellos les parece eso muy encasillado. Entonces ellos quieren darse cuenta de que hoy en día la tendencia es, pues yo hace como unos 5 años fui coordinador académico en un colegio. No sé si la tendencia sigue ahora, pero en ese momento todos querían estudiar gastronomía o culinaria o artes escénicas o qué más, o esto de criminalística. Uno llegaba y hacía en un colegio una encuesta y los estudiantes, esa era la tendencia que querían en su momento. En ese momento yo creo que la tendencia debe ser más hacia la robótica, hacia las telecomunicaciones, hacia la ofimática, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Me imagino que hoy los estudiantes, esa es la tendencia de querer estudiar. Pero desafortunadamente el padre de familia anda, o sea, el estudiante anda por un lado y el padre de familia anda por el otro. Entonces, en estos países, vuelvo a repetir, hubo un cambio de currículum, un cambio de mentalidad, pero hace mucho tiempo, eso no fue por las pruebas PISA, sino ellos desde muchos años atrás le han apostado a la educación. Y ellos dicen que, y es verdad, o sea, la educación transforma un país, transforma, acuérdese, yo creo que ustedes no habían nacido cuando Antanas Mockus fue aquí alcalde en Bogotá, yo creo que ninguno de ustedes había nacido todavía, que ustedes todos creo que son jóvenes, pero Antanas Mockus cuando fue alcalde aquí en Bogotá, él se acuerda que pues, la idea de él era volver una ciudad y lo alcanzó a hacer. Aquí él trabajó mucho por la cultura ciudadana. Él decía que si él fuera presidente, él le llevaba a los guerrilleros un lápiz y un cuaderno. Él, inclusive, a la gente le parecía eso una estupidez, una idiotez, pero resulta de que no. O sea, Antanas Mockus, si ustedes saben, él fue profesor, creo que de la Universidad Nacional, y todo esto que él decía era porque él leía mucho y él conocía todas esas historias de Turquía, de Siria, de Jordania, de Israel, de Pakistán, de India, de Vietnam, de China, de Tailandia, de Laos, de Malasia, de Japón, de estos países donde él se daba cuenta que el resultado definitivamente para cambiar un país era la educación. Y en su momento a él lo trataron como loco. No, ¿cómo se le ocurre votar por ese señor Antanas Mockus para presidente?
si le va a dar a algún guerrillero un lápiz y un cuaderno. Eso no, eso toca es bala y bombardeos y matarlos y no sé qué era. O sea, en ese momento había una mentalidad guerrerista, una mentalidad de que eso era el plomo y las bombas y todavía hay mucha gente que desafortunadamente piensa en eso, ¿no? Y desafortunadamente la solución ahí, ya ustedes mismos saben, ya llevamos cuántos años, mis abuelos no murieron, no lograron ver la paz, mis papás tampoco, y yo no sé si logremos nosotros verla, pero no, es una mentalidad pues, guerrerista que tenemos. Entonces, esto es a grandes rasgos, todo como los aportes de estas pruebas y que estas pruebas nos debe llevar a un mejor país, es decir, hay que luchar por la educación, hay que posicionar al docente, hay que formarlo, hay que capacitarlo y no hay que comenzar a señalarlo ni a criticarlo. Por ejemplo, en estos países, si ustedes van allá, es un respeto máximo que tienen sus países por los docentes. Señora, qué pena. Bueno, entonces, no le quito más tiempo. Grupo número 2. No sé si alguien tenga alguna realimentación del 1, si no, pues seguimos con el 2. ¿Alguien iba a hablar? Que yo escuché no sé quién iba a hablar. Un micrófono que se activó. Ah, bueno, entonces, si del grupo 1 no hay ninguna aporte, entonces continuamos con el grupo 2. No, profe, yo creo que es todo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muy buenas noches, profesor. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Castillo, Melina Andrea Gil Oñate, Jamie Elena Ruano Portilla, Byron Alberto Yepes Sánchez y mi persona, Eduardo José Ortega Huete. En esta noche, pues, le venimos a hablar nuevamente de las pruebas PISA. Bueno, ¿qué son las pruebas PISA? Como tal, pues, es una evaluación que se realiza internacionalmente para comparar en qué nivel de educación está cada país. Se realiza a los niños de 15 años aproximadamente. Colombia, como tal, en los últimos años ha manejado un puntaje menor pues, a los demás países en los que está incluido los países de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿En qué consisten las pruebas PISA? Bueno, como tal, consiste en obtener datos comparables a nivel internacional para la toma de decisiones de política educativa. Estos datos, pues, se pueden relacionar para realizar también un benchmark. Hay que revisar cómo está el país asiático, por ejemplo, y compararlo cómo está Colombia. ¿Qué le está sucediendo a Colombia? Porque siempre maneja un puntaje de educación baja. También proponer indicadores de la eficacia, la equidad y la eficiencia de los sistemas educativos, seguir la evaluación de los datos en el tiempo, intercambiar ejemplos de buenas prácticas entre los países participantes. Me llama mucho la atención el seguirlo de la evaluación de los datos en el tiempo. Hace un momento que estábamos leyendo acerca de cómo van los resultados de Colombia con las pruebas PISA, pues nos pudimos dar cuenta de que Colombia ha mejorado un poco a comparación de los comienzos donde se empezó a realizar pues la primera prueba. Y eso es notable. Si le invertimos más a la educación, como usted nos estaba explicando hace un momento, que si hay profesores preparados para los niños, pues pueden aceptar
los estudiantes pueden ir teniendo como que una expectativa de lo que el profesor es. Si el profesor, como usted decía ahorita, que tenía un doctorado en algunos países y que pues le pagaban muy bien, aquí pues también yo digo que para aumentar el nivel de educación y tener unos mejores resultados, deberíamos invertirle a los profesores para que así ellos pues puedan dar también lo mejor de ellos. También tenemos, a ver, la siguiente diapositiva, que evalúa las pruebas PISA. Evalúa el desempeño en 3 áreas del conocimiento: la competencia lectora, competencias matemáticas y competencias científicas. De estas competencias es muy importante resaltar de que como jóvenes o muchas veces estudiantes, aquí en nuestro país se realiza las pruebas IFE y en ocasiones pues yo digo en que esas pruebas las realizan de una manera no acertada, porque en ocasiones un estudiante no alcanza a resolver todas las preguntas que allí se realizan a conciencia. Entonces, allí se puede ver que no están entregando pues lo que ellos son realmente, y los evalúan y los colocan en un nivel que en ocasiones pues no es el que en ellos deben estar. Por ejemplo, un joven que en el colegio siempre ha estado como que en desorden o no le presta atención a las clases, y en las pruebas IFE saca un mejor resultado que aquel joven que siempre entregaba los trabajos o que siempre estaba pendiente a sus tareas y leyendo libros y todas esas cosas. En ocasiones ha sucedido eso. Entonces yo digo que en ese caso sería bueno pues tener como que unos cambios a nivel de educación en ese examen. También PISA no evalúa los contenidos específicos de los programas curriculares, sino que se centra en el reconocimiento y valoración de las habilidades y los conocimientos adquiridos por los alumnos y que les sirve para desenvolverse en una sociedad cada vez más interconectada, globalizada y cambiante. O sea, PISA evalúa es a la persona para que se prepare a nivel global, porque hay muchos desafíos cuando uno sale de una universidad, hay muchos desafíos en esta vida y pues hay que estar preparado para cualquier situación. Si no encuentras un empleo acorde a lo que tú estudiaste, pues ya tú tienes la capacidad, ya tú tienes el conocimiento de que si tú no te vas a emplear, pues tú debes innovar y pues crear tu propio negocio, crear tu propia empresa. Entonces, yo digo que ese es como que el ente principal de las pruebas, como que resolver y no estancarse. ¿Cómo están conformadas las pruebas PISA? Estas están conformadas de la siguiente manera: situaciones llamadas unidades que se conforman por estímulos, reactivos o preguntas. Esta organización busca identificar las habilidades o reconocimiento o conocimiento de los estudiantes por medio de, primero, preguntas de respuestas construidas abiertas, en las que se exige la elaboración por escrito del evaluado. Preguntas de respuestas construidas, cerradas, en las que se pide un dato o una expresión corta. También tenemos las preguntas de selección múltiple, sencillas, en las que el estudiante tiene que elegir una entre varias opciones de respuestas alternativas. Estas respuestas pues deben ser acertadas para que el estudiante pues pueda obtener un buen resultado. Y están las preguntas de selección múltiple complejas, en las que los estudiantes tienen que escoger más de una respuesta.
Entonces, en estas preguntas que PISA realiza, allí se muestra en que debe el estudiante acertar a las respuestas múltiples, pero también debe dar su punto de vista a las preguntas que son abiertas. ¿Qué países están ocupando los primeros puestos en las pruebas PISA? Pues como tal, el primer puesto en la prueba que se realizó en el 2018 lo ocupó China, con los mejores resultados en lectura, ciencia y matemática. Y Colombia, que está entre los países de la OCDE, con los resultados más bajos en las pruebas PISA en el 2018. Seguimos. ¿Cuáles han sido los puestos de Colombia en las pruebas PISA en los años desde el año 2018 al 2022? Pues como tal, el último año de las pruebas PISA realizadas fue en el 2018. Se iban a realizar en el 2021, pero gracias pues a la pandemia que hubo en ese entonces, no se pudo realizar. En el 2015 hay un dato importante en que ocupó un mejor rendimiento Colombia. Obtuvo 425 puntos en competencias como lectura, 390 en matemática, 416 en ciencia. La curva ha caído año a año. La OCDE resalta que el nivel socioeconómico tuvo gran influencia en los resultados. Colombia, desde que empezó, siempre ha estado tambaleando en esta prueba. En el año 2018, que fue la última prueba que se realizó, ocupó el puesto 58 en competencia de lectura, que con 412 puntos. En matemáticas se ubicó en la casilla 70 con 391 puntos y en ciencia los números 63 con 413 puntos. Yo digo que Colombia ha ocupado estos puestos de esta manera, ya que no se le invierte como se le debería invertir pues a la educación. Porque si tenemos mayores beneficios, mejores innovaciones en el área de infraestructura, en el área de ciencia, de tecnología, pues podríamos tener unos mejores resultados. Hay departamentos aquí en Colombia en donde la infraestructura de los colegios es muy, muy mala, y pues si se le invierte a esa infraestructura, a mejores colegios, a mejores salas de cómputo, pues podríamos manejar una mejor posición. Si le damos beneficios a los profesores para que estudien sus doctorados, para que estudien sus maestrías, y así puedan brindarle al estudiante una mejor educación. ¿Cuáles han sido los puestos? Bueno, seguimos. En esta que dice, ¿en qué ha mejorado Colombia en los últimos 5 años en las pruebas PISA? Bueno, como tal, Colombia desde el año 2000 la ha ido mal, como se lo había mencionado hace un momento. Siempre cierra el listado del grupo en los países participantes. En las pruebas para el periodo del 2015, el país registró una mejora importante en todas las competencias evaluadas de ciencia, lectura y matemática, aunque seguía alejado de los resultados de los otros países miembros. O sea, seguía alejado de los principales, los que estaban en los primeros 5 puestos. Colombia fue uno de los países de la OCDE con los resultados más bajos de las pruebas PISA en 2018, mejorando las competencias en ciencia y lectura, a comparación de matemáticas, que obtuvo mejor resultado. O sea que esto quiere decir que no nos gusta leer y que en ciencia estamos terribles. No hay inversión, pues no hay tecnología. Seguimos. A ver.
Bueno, profe, aquí están las referencias bibliográficas donde nos pudimos pues apoyar. Y bueno, compañeros, muchísimas gracias por escuchar y que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias al grupo número 2, también excelente, felicitaciones. Hoy me siento, la verdad, muy contento. Los quiero felicitar tanto al grupo 1 como al grupo 2, un excelente trabajo. O sea, yo veo que cada vez que avanzamos en este diplomado, y los quiero felicitar, y eso se lo comentaba a John ayer, al que está manejando acá Redelca, veo cómo ustedes han ido soltando, ¿no? Cómo han ido, de pronto cuando me invitó John a la primera clase, yo decía, qué grupo tan apático, tan callado, tan silencio, le decía yo. La segunda clase como que duramos, ¿se acuerdan? Un tiempo en hacer actividad y como que no. Pero ya a partir de la tercera clase yo los quiero felicitar y ojalá sigamos así hasta el final, porque, y eso ustedes lo vamos a ver más adelante, el mejor docente, y ustedes métaselo ahí en su cabecita, no es el que habla durante 2 horas. El mejor docente, y eso lo vamos a ver en algunos textos y en algunos artículos de revista, es aquel docente que da su clase en 15 minutos y las otras 2 horas los estudiantes trabajan. En las otras 2 horas, ¿qué hace el docente? Orientar, encaminar, apoyar, utilizar la hermenéutica, utilizar la dialéctica, utilizar la mayéutica, no más. Ese es el mejor docente y eso lo vamos a ver. Tranquilo, estoy utilizando una cantidad de términos, pero eso yo les voy explicando en el transcurso de este diplomado. Entonces, sí los quiero, la verdad, felicitar hoy. Ya hoy estoy más contento porque ya están más sueltos y están más... o sea, la actividad me pareció excelente. O sea, me doy por bien servido el día de hoy. Entonces, vamos a mostrarle, y para que yo me deje la opción de compartir pantalla, voy a habilitar, ¿cómo es esto? Voy a habilitar un minutico acá, voy a habilitar la presentación. Bueno, y hoy, para que por favor estemos todos pilas, al final voy a hacer una evaluación de este primer módulo. Entonces, para que por favor estemos pendientes, porque vamos a hacer un estudio de caso. ¿Listo? Entonces, la actividad de hoy voy a presentar esta diapositiva lo más rápido que pueda. Pues ojalá que termine a las 8 o antes, para que darles por ahí 30 o 40 minutos para que ustedes háganlo y explicarles un poquito el estudio de caso para que hagamos pues el ejercicio. A ustedes les envié, John les envió el día de ayer una bibliografía para el estudio de caso. Yo se la envié con tiempo para que ustedes la fueran leyendo, la fueran bajando. Entonces, a medida que yo voy hablando acá, ustedes allá pueden ir descargando esa bibliografía que les envié. Les envié la bibliografía para lo de las pruebas PISA y en la parte de abajito les mandé la bibliografía para el estudio de casos, que es el que vamos a trabajar hoy, junto con toda la bibliografía que hemos trabajado en este primer módulo. O sea, ahorita el estudio de casos va a ser una evaluación que le voy a hacer de este primer módulo. ¿Listo? ¿Claro? ¿Están viendo mi pantalla? Aún no está proyectando, profe. Aún no. Nada, profe. Espérese, entonces miro a ver qué pasó y me avisan. Espero, le doy compartir pantalla otra vez. Ahora. Ahora sí, profe. Listo, bueno, entonces la diapositiva de hoy es aprendizaje y motivación. Ya a ustedes les envié en un documento en Word el día de ayer, John se lo envió, sobre lo que se conoce por la parte normativa y la parte de criterios. Entonces, en la dimensión 1 se habla de normas y criterios. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando ustedes vayan a ejercer o a ser docentes, el docente es el que lleva la batuta, o sea, es el que tiene la palabra. No quiere decir, vuelvo a decir, acuérdese que ya hablamos de autoridad, ¿no? Autoridad no es si usted grita, si todo el mundo está diciendo, no, eso no es autoridad. Pero el docente sí tiene que tener unas normas y unos criterios para la clase.
Entonces, la primera clase, cuando vamos a hablar de la motivación en el aula de clase, nosotros tenemos que crear unas normas y unos criterios. Entonces, yo le voy a hablar como pues de algunos, pero ahí en las lecturas que yo les envié aparecen varios ejemplos en las que les envié para la actividad, pero les voy a hablar de algunas. Está, por ejemplo, ustedes son los que tienen que decir a qué horas comienza la clase, ¿cierto? Entonces, suponiendo nuestra clase es a las 7 de la noche, va de 7 a 9, entonces yo, por ejemplo, me pongo acá en este momento de acuerdo con John y le digo, pues démosles unos 10 minuticos de espera, pues por aquello de que de pronto algunos salen del trabajo, tienen dificultad o alguna cosa, 10 minuticos me parece muy prudente de espera. Yo cuando, por ejemplo, daba clases presenciales en la universidad, siempre yo les daba 15 minuticos a los estudiantes, ¿no? Porque pues de todas formas ellos salen de otra clase, entonces darles de pronto para que vayan al baño, para que compren algo, o sea, uno tampoco se puede volver tan leguleyo y tan cuadriculado con los estudiantes, ¿me entiende? Hay profesores que yo recuerdo cuando yo estudié mi pregrado, yo tenía clase, por ejemplo, de 7 de la mañana a 10 porque era un bloque, y a las 7 en punto el profesor cerraba la puerta y uno venía de coger transporte en Bogotá, de barrios, acuérdense que eso es hora pico en Bogotá, a él no le interesaba. Él cerraba la puerta y el que llegó a las 7 llegó y el que llegó 7 minutos se quedó por fuera. Entonces tampoco llegar como a ese extremo, ¿entiendes? O sea, ni tanto, como decía mi abuela, que en paz descanse, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, tampoco volvernos que 7:30 y las 8 y las 9 y estudiantes, bueno, no. O sea, tampoco tan laxos, pero tampoco al extremo tan rígidos. O sea, eso tiene que ver con la parte normativa y de la dimensión que estamos hablando acá de normativa y de criterio. Nosotros también tenemos que dar normas en cuanto a la presentación de los trabajos. El docente es el que tiene que dar la norma. Por ejemplo, acá donde yo trabajo, que es una universidad virtual, que es con la UNAD, no sé, yo creo que ustedes la conocen, la Universidad Nacional Abierta de Estancia, UNAD. Yo estoy acá dando clase en este momento en una maestría. Entonces acá, por ejemplo, los criterios que se le dan a los estudiantes es que los trabajos los tengan que entregar ellos con norma ZAPA séptima edición. Entonces, todos los trabajos y vamos a verificar que sea norma ZAPA séptima edición. Otra cosa que la universidad tiene acá tiene un programa de Turnitin, que es un programa que llamo yo de antiplagio. Entonces, por ejemplo, los estudiantes tienen que entregar la actividad, por ejemplo, el día 21 de septiembre, o sea, hoy se cierra la actividad a las 12 de la noche. El estudiante que no entregó la actividad a las 12 de la noche, el sistema, eso ya está por sistema, el sistema lo bloquea y no lo deja. O sea, 12 y 1 minuto, ya no puedo subir el trabajo. O sea, esto es diferente a la presencialidad, ¿no? Porque esto lo tienen que programar. En cambio, en la presencialidad, pues si un estudiante me lo entregó a las 12:30, pues yo le recibí el trabajo. Pero en la parte virtual funciona diferente. O sea, hay unos tiempos preestablecidos y que ya eso viene programado dentro del sistema. Entonces, ellos tienen que entregar el trabajo mucho antes de las 12 de la noche del día de hoy. Entonces, no lo entregó. Entonces, ya, pues, o sea, ya se cerró esa parte de ahí. Ya le tocó hablar con el tutor y mirar a ver si el tutor se lo recibe por otro medio, pero pues no está permitido. Porque todos los trabajos se reciben por ese sistema y ese sistema que le implementaron un programa que se llama Turnitin. Ese programa es un programa antiplagio que esta universidad es muy costoso. Entonces es un programa que los estudiantes meten el trabajo ahí y automáticamente el trabajo pasa por Turnitin, que es un programa antiplagio, y ese programa comienza a hacer el rastreo a todos los trabajos de todos los buscadores y todos los repositorios y las bibliotecas a nivel mundial. Listo, hace recorrido y le llega al tutor, o sea, a mí, al docente, me llega el resultado de similitud de ese trabajo que el estudiante subió a la plataforma o al campus. Entonces, ahí, por ejemplo, en este momento aquí en la UNAD está permitido solamente el 10% de similitud, pero ese 10% debe ser propio de la universidad. O sea, si los estudiantes que mandaron el trabajo tienen un 10% de similitud de Turnitin, pero es de la UNAD, no hay ningún problema.
pero de otras universidades es el 0%. ¿Por qué? Porque ustedes saben las demandas que hay de las universidades y las personas por derecho de autor. Son demandas multimillonarias. Ustedes yo creo que deben saber y deben escuchar eso. Entonces, pues yo le decía a John, de pronto acá en este diplomado, pues no, pues usted no tendrá, o no sé si en algún momento más adelante, John, pues haga con el programa el ejercicio de colocar algún programa antiplagio de eso, pero la idea es que ustedes no se acostumbren a entregar un trabajo, porque yo sé que muchos de ustedes van a seguir con su doctorado o muchos de ustedes van a ser docentes, entonces se van a encontrar con las universidades en que tienen sus programas de antiplagio y da pena que un docente, pues, o sea, muestre como que es el que está motivando a sus estudiantes a que hagan plagio. Entonces, eso es importante y es bueno decirlo, y eso tiene que ver con la dimensión de norma y de criterio que estamos hablando acá. Y eso tiene que ver, la norma tiene que ver con el grado de aprendizaje, o sea, el aprendizaje que el estudiante, y el criterio tiene que ver con conocer los objetivos de ese aprendizaje o qué es lo que el estudiante va a alcanzar. Entonces, eso tiene que ver con la motivación en el aula. O sea, ustedes tienen que hablar de eso a los estudiantes el primer día de clase, cuando hagan el diagnóstico, con todo eso. O sea, lo que decía mi abuelo, que en paz descanse, amarrar a los perros para que no nos muerdan. Yo soy de familia paisa, entonces hay muchos dichos, ¿no? Que los abuelos decían. Entonces, ¿qué es amarrar a los perros para que no nos muerdan? Pues dar las normas y las reglas y los criterios de sus clases. Que el estudiante sepa a qué atenerse con el docente X, con el docente Y, con el docente Z. Si el docente no da normas ni criterios, más adelante no les puede exigir a los estudiantes porque nunca las dio. Porque ha pasado eso, que después el docente se queja que porque son tan irresponsables, que porque entregan eso mal, entonces uno llega y les pregunta, ¿usted dio normas? ¿Y qué es eso? ¿Usted dio criterios? ¿Y qué es eso? ¿Y eso es que acaso eso tocaba hacerlo? Claro, tocaba hacerlo. Pero es que acaso los estudiantes no vienen ya normatizados y con criterios. No, señor. Nuestros estudiantes, muchos vienen, y eso ya lo hablamos en la clase pasada, de instituciones donde no hay normas, vienen acostumbrados y sobre todo la juventud, la niñez de hoy, es una juventud y una niñez que yo, cuando fui coordinador académico en un colegio, son padres de familia que son muy, muy condescendientes. Son muy condescendientes y dejan a los niños hacer lo que quieran, y lo que el niño quiere, lo que el bebé quiera. Inclusive uno llega y dice, bueno, ¿y su bebé cuántos años tiene? 40 años, pero vive en mi casa. Y es mi bebé, dice la mamá. Entonces, por eso es que hoy en día, yo no sé si ustedes han leído que es la generación de los millennials, que esta generación de los millennials es una generación que depende, que mucho que los papás se han vuelto muy dependientes de los papás desde niños, ¿no? Entonces, que es la generación que el padre les dio el celular, que el padre les da todo, que les recoge todo, y entonces y no hay momento en que ellos despeguen, ni que sean autónomos, ni que sean disciplinados, y con ese mismo sistema llegan a las aulas de clase. O sea, esa mala formación que reciben en la casa, llegan a la aula de clase. Y si usted como docente quiere corregir eso, entonces llega el padre de familia. Lo digo porque a mí me pasó como coordinador en un colegio. Y me decía la mamá, qué pena, señor coordinador, pero a usted le estamos pagando acá para que enseñe a nuestros hijos, no para que los corrigen ni para que los formen. Entonces ahí ya hay una desautorización, entonces ya uno dice, miércoles, ¿y esto qué está pasando? Y desafortunadamente por eso es que vemos por medios de comunicación que los estudiantes hacen, ¿por qué? Porque los mismos padres de familia se encargaron de desautorizar a los docentes. Y las mismas leyes, si usted le llama la atención y le da a un niñito, entonces ya el niño va a decir que está abusando de usted, que el profesor le pegó, que no sé qué. Si usted es un docente exigente, entonces todos se ponen de acuerdo y comienzan a decir mentiras y a levantar calumnias contra el docente y hasta que lo hacen echar o inventan una cantidad. Entonces, todo lo que nos muestran los medios de comunicación hay que pasarlo por un sedazo. O sea, hay que evaluar. No todo lo que nos muestran los medios de comunicación de los docentes es verdad. Toca evaluarlo.
Esta es en cuanto a la dimensión norma ética. Después viene la dimensión proceso productivo. ¿Qué es eso? Tiene que ver con la clase de trabajo, la calidad del trabajo, o sea, la producción del estudiante. ¿Alguien hablaba? No. Bueno, entonces fue que a alguien se le abrió el micrófono. Entonces viene la dimensión del proceso productivo. ¿Qué es el proceso productivo? Es la calidad del trabajo. ¿Y quién es el que programa la calidad del trabajo? Pues el docente. Si usted permite que le entreguen un trabajo en una hoja toda pisoteada, llena de chocolate, llena de yema de huevo, llena de... O sea, eso ya es responsabilidad del docente. Estoy hablando de la parte presencial. Pero si usted da o sea, usted es el que dice, los trabajos a mí se entregan con buena calidad, con buena redacción, con buena ortografía, con normas APA, séptima edición, con citación, con todo eso que tiene que tener una portada, tiene que tener una introducción, tiene que tener una tabla de contenidos, todo eso lo tiene que dar el docente. Y si no hay esa parte de cómo es el proceso productivo, pues ya después, y cuando el docente no da eso al inicio de la clase o de las primeras clases, después ya no se puede quedar, porque pues no dio las reglas de juego. Entonces, el proceso productivo es el aprendizaje que consiste en llegar a reproducir lo más parecido posible el resultado que obtiene el experto. Entonces, es tratar de que esa producción del estudiante llegue, ojalá lo más posible a lo de los expertos, o sea, que muchos que se vuelvan expertos en el dominio del tema. Y está la dimensión público-privada, que es la publicación de resultados de los estudiantes al fin de crear criterios de competencia. ¿Qué es eso? Que con nuestros trabajos, que ustedes como docentes, cuando un estudiante tenga un trabajo, que usted diga, ese estudiante es tan buena la calidad de este trabajo que sería bueno publicar o colocarla en la cartelera de la universidad o publicar un artículo de revista o llevarlo a publicar o traer a RCN y Caracol y mostrarlo, porque es que es tan buena la calidad de este grupo y pero eso ya lo definen, son ustedes, y ahí hay que ver que verdaderamente sean trabajos de calidad, porque pueden ser calidad para uno, pero de pronto uno, por eso es que siempre yo digo, un trabajo hay que evaluarlo por pares. ¿Qué significa pares? Por otros que tengan más conocimiento sobre eso. Entonces uno manda ese trabajo a que alguien me lo lea. Y mire, ese trabajo me hace el favor y lo mira, a ver qué tal, y me da su punto de vista. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando hablamos de publicar, es porque realmente eso lo merece. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos con esto, que era que terminamos nuestro módulo. Entonces, ahora voy a mostrarles. Yo por acá voy a mostrarles, voy a suspender un momentico y ahorita vuelvo otra vez a compartir la pantalla, el estudio de caso. Bueno, ¿están viendo mi pantalla o todavía no? Ya no, profe. Bueno, ya voy a volver a darles compartir. Cuando vean mi pantalla, por favor, me avisa. ¿Qué pasó con esto? Bueno, cuando vean mi pantalla, por favor, me avisan. Compartir. Listo. Ya. Listo, bueno. Entonces, esto se lo voy a ver ahorita en este momento. O sea, cuando termine de eso, para que por favor John se lo mande a cada grupo. Entonces, no me voy a poner a leerlo porque si no, aquí gasto una hora y la idea no es real. Entonces, mire, este es el estudio de caso. Entonces, ustedes lo van a leer. Este tiene que ver con reconocer saberes previos y conceptualizar. ¿Cuáles son esos saberes previos? Todo lo que vimos en la primera clase, en la segunda clase y en la clase de hoy. Esos los saberes, o sea, ustedes ya tienen unos saberes previos. Entonces, ¿qué tienen que hacer con los saberes previos? Conceptualizar. Entonces, acá están los objetivos, que no los voy a leer, ustedes van a tener un tiempo allá para leerlo. Entonces, tenemos 4 objetivos, 5 objetivos, y acá ya viene el estudio de caso, que es el propietario y el rector de un colegio. Entonces, ahí
Él viene contando, se llama X el nombre, eso es lo de menos, y que él contrató a una firma de cazatalentos para elegir 4 profesionales que los va a incorporar como para ser docentes, ¿no? En un colegio X. Entonces ahí va contando él de cuántos son los estudiantes, qué es lo que ellos tienen que hacer, qué los resultados de la firma cazatalentos que les dijo que tenían que hacer, que después pues el rector les habló sobre las actividades y que el señor Lasprilla pues les preguntó qué saben hacer y que en qué consiste la preparación de la clase y que cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta para una clase y cuál es el criterio para establecer el punto de llegada y de cómo y a dónde van a llegar con sus estudiantes. Y entonces ahí los profesores van respondiendo a eso. Entonces, pues ahí hay unos profesores que son de matemáticas, otros que son de español. Bueno, y entonces el señor llega y pues acá el rector habla sobre lo que percibe de una profesora y después le pregunta a esa profesora cómo abordaría la enseñanza de la materia y el señor notó que pues hay una inseguridad en una docente que se llama X y le preguntó sobre la inseguridad y entonces el señor rector pues determina pues la charla y pues aprovecha y se acerca y habla con Esther y entonces escucha la disertación de Esther, pues el rector, y entonces él deja claro pues las tareas que hay que hacer. Entonces hay una preocupación del señor rector pues al mirar todo eso, que ve una desazón, una desesperanza, y él ve que pues algunos que como que no va a funcionar la cosa, entonces habla con el señor Caro, y entonces queda impactado el señor rector, y después el señor pues la serie pues habla sobre, se va cavilando para la casa, entonces ahí dice cómo entender la posesión de Alonso, que es un profesor de lenguaje, y con respecto a la conversación sostenida con Luisa, pues hay algunas cosas que él no entiende y los cuestionamientos, y que el señor Caro, entonces, cómo va a hacer con las clases de artes, y entonces hay unas preocupaciones también del señor rector sobre la parte de la incidencia sobre el grupo y las tareas que hay que hacer y darle solución y las preguntas. Y acá entonces ya viene el producto final que ustedes tienen que entregar y esas preguntas que aparecen en el estudio de caso son las que tienen que desarrollar con lo que hemos visto en el módulo número 1. Hice un parafraseo del estudio de caso a grandes rasgos, pero ya ustedes van a tener el tiempo para hacer la lectura. Entonces, ¿alguna pregunta mientras yo le voy enviando acá a... yo le envío por el correo este estudio de caso, ¿cierto? John se me fue. Y aquí lo tengo, sí, ya tengo que abrir el correo. ¿Y si lo tiene ya? ¿Tiene el estudio de caso? No, para que me lo envíe. No, por eso ya le envío el estudio de caso. Entonces, mientras hago el envío, ¿alguna pregunta de los estudiantes? Mientras tanto, mientras voy acá haciendo el envío a John. El correo es como me lo deletrea, por favor. John, el correo. Uno corto, JC. Hacia aquí está. Estudio de caso. Bueno, entonces, estudiantes, los escucho. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué dudas? Mientras que voy enviando acá esto. ¿Sí ve que los felicité y ahora se callaron? Pasa, ¿no? ¿O será que no me escuchan? Profe, aquí estamos pendientes, aquí estamos en la juega. Por eso, ¿qué preguntas hay? Porque los felicité y dije, vean, los felicité y ahora no hablan. Vamos bien, profe, vamos bien. Esperando el estudio de caso para leerlo y ahí sí soltarle las preguntas. Porque bueno, sí, de todas formas, les voy a dar, ya le acabé de enviar, por favor, revisa, John, si le llegó. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Entonces, mientras Joan me confirma si le llegó el correo, entonces la idea es la siguiente. Que ustedes hagan una lectura del estudio de caso, ¿no? Primero que todo, pues que tomen unos minuticos en leer el estudio de caso.
Una vez realicen, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe, sí los... Bueno, listo. Bueno, una vez realicen ustedes el estudio de caso, hagan la lectura del estudio de caso, entonces ya ahí hay unas preguntas, ¿no? Entonces, esas respuestas a esas preguntas que van ahí, ustedes tienen que darles respuesta al rector, que se llama las priella, de cómo podrían esos docentes abordar las clases, ¿no? Y ustedes, ¿qué tienen que tener en cuenta? Pues lo que vimos en la motivación, lo que hemos visto, ¿cómo es? O sea, lo que vimos en este primer módulo. De acuerdo a eso, y lo que acabamos de ver ahorita en la última diapositiva. Entonces, entonces ustedes hacen el ejercicio, entonces después ya, yo pienso que por ahí son las 8 y yo creo que por ahí que sería las 8:40, ¿cierto? No, yo para conectarnos, para darles unos minuticos de lectura y que hagan ¿les parece? Sí, señor. 8:40. Profe, una Señor. pregunta. ¿Vamos a seguir trabajando en los mismos grupos o esa actividad es individual? No, la propuesta de John el lunes pasado, creo que fue antepasado, es que sigamos trabajando en los mismos grupos, pero pues no sé si para el módulo 2 quieran cambiar. Como No, que los mismos grupos, los mismos grupos. el sistema ya me guardó los grupos, o sea que yo cada que arme las subsalas, él automáticamente distribuye grupos, los dos grupos que están. Si queremos, luego conformamos otro grupo, como para poder tener la oportunidad de compartir con otros compañeros. No, profe, así estamos bien. Bueno, entonces seguimos así, aquí no, les sino que voy yo a pensé. compartir al chat, ya les compartí al grupo de Facebook, les voy a compartir aquí al chat el documento también. Ahí les acabo de subir el documento a través de este chat, ya tienen dos formas de descargarlo. Eso, y recuerden que yo les envié ayer, les envió John también, la bibliografía que es importante sobre la última diapositiva, ¿no? Que eso les puede servir también para darles respuesta a las preguntas del estudio de caso. Y eso sería pues nuestra evaluación de este módulo. Ya pues ahorita si queda tiempo ya les hablaría yo de la preparación de nuestro segundo módulo. ¿Me confirma Entonces, si lo pudieron descargar de acá del chat o del grupo de WhatsApp? Del grupo de WhatsApp ya lo tengo. Del grupo de WhatsApp. Bueno, espero ya lo tengan todos porque me toca abrir las salas, entonces ya ahí se pierde el documento que está en el chat. Entonces esperemos, John, démosles entonces para que sería para volvernos otra vez a unir a las 8:40, para darles tiempo desde ya que ellos vayan. 8:40, o sea que vamos a estar 25 minutos. Eso sí, porque tienen que hacer lectura del estudio de caso, porque yo les hice una lectura, fue rápida, un parafraseo, pero ellos tienen que leerla y fuera de eso tienen que darle respuestas a las preguntas, teniendo como base pues, lo que vimos en clase. Bueno, doctor, ya los voy a unir y el sistema automáticamente lo va a unir a usted en la sala 1 y luego en 5 minuticos después lo roto a la 2 y si quiere cada 5 minutos lo voy rotando. Pero de eso, sí, cada 5 minutos me va rotando eso, para estar yo pendiente. Gracias. Bueno, listo. Ya están todos. Bueno, entonces vamos entonces a iniciar el grupo la sala que esté lista puede iniciar. Entonces los escuchamos o los escucho. Hola, profe, qué pena con usted, pero no pudimos pues culminar pues con la actividad. Ya, o sea, nada, no alcanzaron ninguna pregunta. No, porque pues estábamos leyendo la actividad para poder realizarla, pero no nos dio el tiempo. Bueno, entonces sería
que la prepararan para, y yo les daría pues 10 minuticos en la próxima clase. Es la única opción porque acá ya nos queda 15 minutos. Entonces tenemos que darle algunas informaciones. John también les va a decir algunas cosas. Entonces yo creo que ustedes son de qué sala, la 2 o la 1. Yo soy de la 2. Por eso. Y quisiera saber si la sala 1 sí logró terminar. No, profe, no logramos terminar. Bueno, entonces sería que o sea, el lunes darles 10 minutos o pues menos para que, o sea, para que muchos realicen la actividad y el lunes la presenten, ¿les parece? Porque ¿qué hacemos? Sí, profe, de acuerdo. Le agradecemos. Bueno, entonces, bueno, yo quisiera, pues, o sea, entonces voy a hacer como una que, no sé si yo necesito algunos minutos. No, tranquilo. Porque pues, o sea, como la actividad no se pudo, entonces voy a avanzar yo en otras cosas. Pues yo pues no lo tenía preparado, pero mientras que yo busco aquí una cosa, si quiere avance, mientras yo busco lo del módulo 2. Si les quiere decir algo, John. No, por el momento no. Bueno. Entonces voy a darles compartir pantalla. Y les voy a dar como la inducción de lo que vamos a ver. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces esto es lo que vamos a que después de la presentación que ustedes hagan, ese módulo 2 que se llama Teorías y Estrategias de Aprendizaje, Diplomado en Línea, Docencia Universitaria 4.0. Pues espérese, ¿a dónde es que esta vaina no baja? Bueno, los contenidos. Vamos a ver pedagogía y estrategias y didácticas específicas, corrientes contemporáneas de la pedagogía, aprendizaje por competencias, pedagogía de la formación por ciclos. Aquí vamos a mirar lo de ciclos propedéuticos. Vamos a mirar pedagogía de los créditos académicos. ¿Qué es eso de créditos académicos? Que a veces esos créditos los confundimos con créditos económicos. Y en pedagogía y en educación, créditos académicos no es lo mismo que créditos económicos. Son totalmente diferentes. Vamos a ver diseños curriculares y estrategias pues, pedagógicas, créditos educativos. Vamos a ver ambientes de aprendizaje significativo y vamos a tener, pues, por cada una de estas unidades, vamos a hacer un taller, o sea que va a haber 7 talleres y con y en el 7 vamos a hacer la evaluación del módulo, o sea, vamos a tener más o menos 8 actividades de este módulo. Este módulo creo que dura 4 sesiones. O sea, vamos a iniciarlo el miércoles. El lunes, el otro miércoles y terminamos el otro lunes. O sea, esto da para 4 sesiones. Después aquí vamos antes de acá pues iniciamos con cada uno de los módulos y vamos a ir mirando los principales representantes de la pedagogía. Vamos a ir mirando todo lo que son lo que hablábamos un poquito ahora de las pruebas PISA. Entonces aquí vamos a hablar de lo de competencias, ¿cierto? O sea, allá se acuerdan que ustedes en su investigación hablaban de competencias, aquí también vamos a hablar de las competencias. La conceptualización de lo que es escuela, de lo que es universidad, y todas las corrientes pues, pedagógicas, quiénes son los fundadores, qué corrientes pedagógicas hay. Y de todas formas hay un ejercicio que ustedes lo van a hacer y me van a averiguar después más adelante, pero para que lo vayan de pronto por ahí por si se me olvida, es ir averiguando en cada universidad donde ustedes son egresados de su último programa, en este caso de maestría o de pregrado, qué modelo pedagógico hay en esa universidad donde usted estudió, qué modelo y qué enfoque, porque eso lo tienen que presentar en uno de los talleres que ustedes, cada uno, eso ya es un trabajo individual, pues en los mismos grupos,
pero va a ser grupal, individual, mejor dicho. Entonces lo tienen que hacer, que es hablarnos del modelo pedagógico y del enfoque pedagógico y del proyecto educativo institucional de la universidad de ustedes. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a ver en nuestro módulo número 2. No sé si tengan alguna pregunta de este módulo. Teorías y estrategias de aprendizaje. Como ustedes lo ven, esto es bastante denso, o sea, es bastante complejo. O sea, aquí, si ustedes van a mirar pedagogías y estrategias didácticas específicas, eso es un mar de conocimientos. O sea, hay muchas pedagogías, hay muchísimas estrategias, hay muchísimas didácticas. O sea, acá no vamos a abordar todo, sino algunas. Lo que yo le decía, esto es como si fuera un curso completo. O sea, pedagogía, estrategias didácticas. En las universidades, cuando uno estudia la licenciatura, esto lo ve en un curso de un semestre. Entonces, imagínense, 6 meses viendo uno pedagogías, estrategias didácticas para uno verlo en una sesión. O sea, eso es muy, o sea, hay muchas cosas que les va a tocar a ustedes ampliar por su cuenta. Lo mismo de las corrientes contemporáneas de la pedagogía. Imagínense, un montón de corrientes. Acá solamente vamos a mirar unas, como las que yo considero como más significativas e importantes, pero yo sé que eso nos van a faltar muchas. Entonces, acá vamos a abordar unas, ya las otras que ustedes deseen abordar, las hacen por su cuenta. Aprendizaje por competencias, es otro mundo de procesos, donde de eso depende del modelo pedagógico, del enfoque pedagógico, del proyecto educativo institucional de cada institución universitaria. Porque pues hay competencias de todo tipo, ¿no? Hay competencias ciudadanas, competencias comportamentales, competencias científicas, competencias académicas, competencias didácticas, competencias profesionales, competencias que llama uno ciudadanas, competencias ambientales, competencias tecnológicas, competencias innovadoras. O sea, y aquí, si me pongan a hablar todas, no terminaría de hablar. Entonces, el aprendizaje por competencias es algo muy amplio, por eso es que tiene que ver mucho con cada universidad. O sea, cada universidad maneja de acuerdo a su modelo y a su enfoque, maneja unas competencias. Pedagogía de la formación por ciclos. Entonces, vamos a hablar de los ciclos, que hay los ciclos. O sea, está el ciclo que llamamos nosotros de la formación de la educación en Colombia. Entonces, que está ahora el preescolar, que acuérdense que es el ciclo preescolar, que ahora están párvulos, que están gateadores, que están caminantes, que están, o sea, y eso está dividido en varios procesos. Está la educación preescolar, está la educación básica, primaria, que está de primero a quinto, está la educación básica secundaria, que está de sexto a noveno, está la técnica, está la vocacional, y la vocacional está dividida en varias cosas. Porque acuérdense que en Colombia tenemos varias instituciones de décimo y 11 que son tecnológicos, sí, colegios técnicos o tecnológicos. Entonces, cada colegio sale con un énfasis propio. Entonces, algunos en metalmecánica, en ebanistería, en procesos industriales, en qué más, en motores, bueno, una cantidad de cosas. Y después vamos a ver toda esa parte de técnica y tecnólogos, que es lo que maneja el SENA, que eso es una cantidad de programas, pero que inclusive también hay universidades que están trabajando programas técnicos y tecnológicos. Hay varias corporaciones universitarias y universidades que manejan eso. Entonces, aquí vamos a demorar bastante también. Está todo lo de pedagogía, de los créditos académicos, que esto es también dependiendo de cada institución, si es una fundación, si es una corporación, es una universidad. Entonces aquí vamos a mirar qué es fundación, qué es corporación, qué es universidad, qué es institución de educación superior, cuáles son las instituciones técnicas, cuáles son las tecnológicas, todo eso. Vamos a mirar también todo lo de diseños curriculares y estrategias pedagógicas. O sea, diseños curriculares hay cualquier cantidad y estrategias pedagógicas también. En ambientes de aprendizaje significativo también. Eso hay ambientes para todo a nivel del aprendizaje. Y en los talleres pues tenemos eso. Entonces, a grandes rasgos, acá les estoy presentando los contenidos.
eso a medida que vamos avanzando, yo les voy enviando la bibliografía de cada uno de estos para ampliar conocimientos y para los respectivos talleres. Quedan 7 minutos que se los voy a dar para John, para lo que llama uno los avisos parroquiales, y pues doy por terminada la sesión mía del día de hoy. Ya pasamos a 8:54, quedan 6 minuticos, John, para quedan los estudiantes a su disposición. Entonces no se les olvide que pues tocó que este fue mi plan B hoy, presentarles esto, no lo tenía, pero pues un profesor siempre tiene que tener un plan B, eso es importante. Uno nunca tiene o sea, si yo quisiera hablar, yo les podría hablar hasta las 9 de la noche, no hay ningún problema. Pero un profesor siempre, no le funciona el plan B, uno tiene que tener plan B, plan A, plan B hasta plan Z. Pero uno no puede, o sea, y eso se volverse uno recursivo, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, los docentes tenemos que ser innovadores y recursivos, no quedarnos que no nos funcionó esto, hagamos otra cosa. Pero que funciona, funciona. Entonces, muchas gracias. Tiene la palabra yo. Bueno, no, recordarles que para el viernes les voy a dejar lista la página con las 2 grabaciones que me quedan faltando esta semana y quedamos al día en contenidos, y estoy pendiente de la presentación que me envíe ahora el doctor Fernando para dejarle la presentación de este módulo. No sé si tengan dudas, inquietudes entre lo que hemos venido trabajando. El grupo ya quedó muy compacto. Dime. De hecho, quiero que me den una orientación o nos den una orientación respecto al taller. Lo leí nuevamente y me gustaría saber si nos puede dar un ejemplo en alguno de los casos o algo similar a alguno de los casos que está presentando la lectura. ¿Sí? Si bien es cierto, ahí dice que actuemos como un focus group, ¿sí? Y pues para dar como el análisis de cada uno de los perfiles que se han postulado como docentes. Me gustaría tener un ejemplo en realidad, porque no sé cómo podríamos empezar a hacer. Si es posible, por favor. Y yo quisiera devolver, bueno, aquí ya voy a utilizar la hermenéutica, la mayéutica y la dialéctica. Yo le podría dar un ejemplo, pero quisiera, como son 2 grupos, que alguien del grupo me ayudara a dar respuesta. Si no le da respuesta, yo no le daré el ejemplo, sino yo le daría la orientación para que usted misma descubra la respuesta. Y eso lo tienen que hacer, y voy a aprovechar este espacio cortiquitico acá para decirles, mire, los docentes no les tenemos que dar respuesta a los estudiantes, sino que tenemos que encaminarlos a que ellos encuentren la respuesta. Entonces y eso se llama, y más adelante vamos a hablar de eso, eso se llaman de didácticas o estrategias, que eso lo vamos a hablar más adelante, estoy adelantándome a eso, pero nosotros tenemos que, los docentes no les podemos dar respuestas a los estudiantes, porque eso era lo que antiguamente le daban a uno, ¿no? Uno levantaba la mano y el profesor le decía a uno, hoy es viernes, sí, hoy es viernes. Y uno, pues como era el saberlo el docente, uno como estudiante quedaba convencido que esa respuesta que le dio el estudiante era. Hoy en día esa didáctica, esa pedagogía y ese sistema está mandado a recoger. Hoy en día lo que hacemos los docentes y ustedes que van a ser docentes es decirle al estudiante por dónde encuentra o sea, darle el camino para que él descubra la respuesta y no varias respuestas. Entonces, bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer para la estudiante que preguntó es, ¿alguno de los 2 grupos le puede indicar a su compañera por dónde puede encontrar la respuesta a la pregunta? Dejo el espacio abierto a ver si algún compañero la puede orientar sin darle la respuesta, ¿no? Claro está. Pues del grupo 2 estamos todos en la misma. No sé si el grupo 1 nos puede colaborar. El grupo 1 les puede colaborar no dándole la respuesta, sino diciéndoles por dónde ellos pueden encontrar la orientación para que encuentren la respuesta. Pues nosotras, por ejemplo, pues, en la pregunta qué pena, es que se escucha una interferencia. Había un micrófono abierto. Bueno, entonces en la primera pregunta dice el señor Lesprella, no tiene duda
en que estos profesionales saben acerca de su correspondiente disciplina, pero ¿qué saben hacer con lo que saben para transferirlo a sus futuros estudiantes? Pues con mi compañera, que estamos pues en el grupo 1, lo entendimos como que ellos van a hacer para que eso que deben transmitirle a sus estudiantes, o sea, sus logros, sea también como un incentivo para que los estudiantes sean así. Pues me dicen que no le la respuesta, pero pues, o sea, una de las argumentaciones fue como realizar una evaluación global. O sea, ellos para saber a dónde van a enfrentarse. Pues no sé, encuestas, algún examen para mirar qué es lo que ellos deben transmitir a sus estudiantes. Así entendimos pues esa primera pregunta. Perdón, voy a ampliar eso muy bien, así es. Y eso nosotros lo vimos en una sesión anterior que se llama como diagnóstico. ¿Se acuerdan que ya hablamos, no sé si fue el lunes o el miércoles pasado, que hablamos de diagnóstico? ¿Se acuerdan del diagnóstico que hay que hacer? Que les dije que eran 2 clases de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que ustedes hicieron, el ejercicio de la parte sociodemográfica, se puede decir, y que algún compañero por ahí, no sé de qué grupo, preguntó que entonces el diagnóstico de la materia como tal, eso se puede unir en un solo diagnóstico, y eso tiene que ver con lo que la compañera está diciendo. Entonces, por ahí es una posible respuesta. No, eso sí lo tenemos claro, profe. Lo que pasa es que cuando está hablando de las preguntas, es ya al finalizar, cuando está hablando de cada uno de los docentes. Por ejemplo, el señor Erasprilla fue a casa cavilando acerca de los muchos interrogantes dejados por sus nuevos docentes colaboradores, entre los otros. Entonces, esos son los interrogantes, no los de arriba. Yo me refiero hacia abajo, que son los interrogantes reales de este señor, a cómo le va a dar respuesta a cada uno de los docentes. Por eso, dígame uno de los interrogantes y yo lo oriento. Uno. Ok, dice, ¿cómo entender la posición de Alonso, profesor de lenguaje, frente a la ausencia de un modo o manera para dinamizar sus saberes a través de las acciones que permitan transferir elementos de análisis y aprendizaje a sus estudiantes? De acuerdo a la actitud de Alonso, sabemos que ese es un señor, Alonso, él es el... Eso le iba a preguntar, tiene que saber cuál es la descripción que hizo allá de Alonso. ¿Quién es Alonso? Es el profesor de lenguaje, pero a la vez el director le dice que tiene que saber algo de matemáticas, a lo que responde Alonso de que por eso él eligió esa carrera como tal, porque no tenía nada que ver con números, pues fue una actitud que no era tan abierta o como globalizada, como decía, en aprendizaje para transmitir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dar las respuestas a cada uno de los docentes como focus group, quería saber si existe alguna, digamos, instrumento a cómo se lleva a cabo esa evaluación a los docentes siendo otro docente par. A eso me refiero, si hay algún tipo de cuidado. Sí, evaluación. existen y muchísimos, ¿me entiende? Muchísimas, o sea, yo no le podría, en este momento le invito a que como grupo 2 busquen y van a encontrar, y googleen otra vez, y yo sé que van a encontrar muchísimas. Sí, porque en la bibliografía que usted nos envió no hay nada de eso, porque yo ya me había adelantado a leer, por eso pensé que ahí vamos a encontrar, pero ya entiendo que tenemos que hacer ampliación de esa bibliografía. Exactamente, entonces como a ustedes de pronto eso no les sirvió, yo les decía a ustedes, y de pronto, o sea, una cosa, como alguien le puede dar respuesta con esa bibliografía, pero en este caso a ustedes, grupo 2, esta bibliografía no les sirvió, entonces los invito a que amplíen la bibliografía, entonces a que busquen a ver qué formas diferentes hay frente a su pregunta que me la está diciendo. Hay para evaluar. Si usted me dice cuántas hay, muchísimas, ¿cierto? Ahí yo la oriento para darle respuesta a eso. Segundo, hay cosas, y ustedes tienen que estar abiertos a eso, que son, ¿cómo llama eso? Y eso creo que lo dijo los 7 saberes para el nuevo milenio. ¿Se acuerdan de Edan Morin? Que es educar en la incertidumbre. ¿Se acuerdan de la incertidumbre? ¿O no recuerdan eso ahorita? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la incertidumbre? Hola.
¿Será que ya se acabó la hora ahí? Sí, ya son las 9:03. Hola. Aquí estamos. Sí, sino que no, yo pensé que era que a las 9 se cerraba yo y quedé No, hablando solo. no, aquí estamos Hola, todavía. grupo 2, ¿se acuerdan cuando hablamos de Edgar Morin, Edgar Morin sobre los 7 saberes para el nuevo milenio? ¿O el grupo 2 no estuvo ninguno? No, sí, profe. Eso, entonces póngame cuidado. Entonces, ahí Edgar Morin habla que El hay que futuro es incierto, ¿no? Que el ser humano debe ser consciente de ello. Sabe exactamente, tener y que varias tenemos que estar, opciones y que para no tenemos ir que a estar, quedarnos sin respuestas. exactamente, y que tenemos que estar educados para educar en la incertidumbre. Entonces, lo que pasa es que este docente, Alonso, de pronto él no fue educado en la incertidumbre. Estoy diciendo yo, especulando cualquier cosa, ¿no? De pronto él no conoció este libro, ni fue formado, sino hay docentes así. Y si no es que yo fui formado en español y literatura, o sea, si usted me pone a hacer otra cosa, yo no la hago. Y resulta que cuando uno va a trabajar en un colegio o en una universidad o en un instituto, lo ponen hasta a barrer y a trapear porque a mí me ha tocado. Y no puede decir uno que no, ¿cierto? Sí, y si usted me dice, deme la forma para barrer y trapear, pues no, a mí no me enseñaron a barrer y a trapear, yo aprendí fue por la observación, o sea, cómo lo hacían mi mamá o mis tías, y a partir de ahí es que yo sé barrer y trapear, pero que a mí me hayan enseñado a barrer y a trapear, no. Entonces ahí le estoy dando yo, porque si usted me dice un ejemplo no, pues, no se lo puedo dar porque se encasillan sobre él y ustedes no le van a dar respuesta a lo de Alonso. Entonces, ustedes tienen, eso se llama eh, como el descubrimiento. Eso es una estrategia pedagógica, o sea, que el estudiante mismo descubra la respuesta que le tiene que dar, en este caso ustedes, a Alonso, ¿no? No sé si quedó claro, eso se llama la estrategia a partir del descubrimiento yo encuentro una respuesta, ¿no? Y eso lo tiene que generar el docente, o sea, el docente es el que genera cómo el estudiante a través del descubrimiento le da respuesta a algo, a una situación. Listo, doctor. Creo que la compañera se me cayó la conexión, entonces no. Pero ahí están los compañeros también, ¿no? Sí, ¿O todos sí. se fueron? No, Ella me decía que esa era la pregunta de todos los del grupo 2. Sí, señor, aquí estamos. Eso. Entonces, ¿sí quedó clara o quedaron perdidos todavía? ¿Quién habló? Hola, profe, yo, Eduardo. Eso, ¿sí quedó claro o quedaron perdidos todavía con lo que les acabé de decir? No, sí, señor, pues amplió pues la información. De igual manera, pues para realizar la actividad, pues también nos vamos a apoyar pues en otras fuentes también para poder resolver mucho más rápido. Sí, es que bueno, siempre un docente da, ¿cómo es? Y hay que tener en cuenta que uno les da una bibliografía básica, ¿no? Pero los estudiantes no se pueden quedar con eso, o sea, de pronto esa bibliografía no les sirve para darle respuesta a ese estudio de caso y les toca recurrir a otro. Eso es, y esa es la idea, o sea, el aporte nuevo que da el estudiante frente al conocimiento para que pues, no necesariamente la bibliografía que le dan a uno le sirve. Y a mí me ha pasado en el pregrado, en el posgrado, que lo que me da a mí el docente, yo le voy a con todo respeto, pero esa bibliografía muy buena, pero yo encontré otra donde, no hay antes se pone contento el docente porque está yendo más allá de lo que el docente le da. Y ese es el ejercicio, ¿no? Que el estudiante tiene que superar al maestro, o sea, ir más allá de lo que, y uno se siente contento cuando el estudiante lo supera a uno. Yo me siento contento. ¿Por qué? Porque no se está limitando a lo que yo le doy, sino que está buscando más. Bueno, no sé si algo más. Profe, pues en cuanto a esa pregunta, pues no sé, le puedo decir
Nosotros entendimos que, o sea, había como que abordar también al profesor, o sea, ¿qué lo llevó a pensar eso? A tener esa, Sí. esa solución, o sea, mirar qué fue lo que a él le sucedió en su carrera, en su formación, para pues que él no vaya, por así decirlo, cometer ese mismo error con sus estudiantes, porque pues Sí, no podemos señora, así cerrarnos es. en X o Y materia, también pueda yo transmitir eso a mis estudiantes y hacer que les suceda algo por el estilo. O sea, yo creo que es mirar el atrás del docente para ver por qué tiene ese concepto. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Entonces, como nos damos cuenta, cada uno mira, ¿sí ve? Por eso se llama estudio de caso. Cada caso uno lo aborda desde un punto de vista diferente. Y esto que acaba de decir la compañera me parece muy pertinente y de eso hemos hablado en este primer módulo que hablamos de motivación en el aula de clase, que hablábamos sobre lo que yo les venía diciendo en las clases pasadas, sobre hay que entender la cultura, no solamente, o sea, de dónde proviene el docente, la formación, de dónde salió egresado, las dificultades que tuvo, la vida familiar, o sea, es toda una cantidad de aspectos que cobija al docente y que al enfrentarse en un colegio o al enfrentarse en un grupo, nosotros no podemos desconocer eso. Entonces, por eso era que yo a la compañera hizo la pregunta, encontré un modelo, un ejemplo muy difícil porque cada persona es diferente. Y en este caso, Alonso, pues tiene una problemática propia que pues aquí pues en este estudio de caso de pronto no la abordaron completamente, pero puede tener otro tipo de problemáticas y ese cuenta que lo que acaba de decir la compañera es, en el estudio de caso no está, pero ya la están diciendo, esa compañera la están diciendo por otro lado, que también, que es viable, sí es viable, claro. Por eso es que buscar un modelo o buscar un ejemplo es complicado en darlo. ¿Por qué? Porque se cuenta, mire, y la compañera que acaba de hablar me lo ratifica, ella está viendo a Alonso desde otro punto de vista que de pronto no se está viendo en el estudio de caso, pero que sí es viable, claro, que sí corresponde, claro que corresponde. Muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber estado ahí tan pendientes. Doctor Fernando, buenas noches. Muchas Bueno, gracias. entonces que descanse. Nos vemos el lunes. Gracias.